Bueno, pues lo de siempre, estoy encantado de estar aquí, gracias por la invitación y voy a empezar recordando que esta sesión es la segunda charla de un ciclo de 3 que empezamos el otro día, hace un mes, un ciclo de 3 conferencias que caen bajo el rótulo de imágenes filosóficas sobre la condición humana. Entonces, la primera charla versó sobre la cuestión homo natura, la relación del hombre con la naturaleza. La de hoy va a conectar en algunos momentos con algún asunto que vimos en la primera sesión y se titula Homo Technicus, la técnica o el poder transformador de la técnica. Eso es, ¿no? Luego hay una tercera prevista dentro de un mes, Homo Religiosus, pero eso ya llegaremos. Bien, este es un tema, como decía, que conecta con el de la primera sesión. Y de hecho es un asunto, este de la técnica, que plantea multitud de problemas que interesan a la filosofía desde hace siglos, sobre todo en los últimos 2 siglos, ¿no? Cuando se plantean toda una serie de problemas sociales, ya llegaremos ahí, porque antes quiero hablar de otras cosas, pero quiero decir que se entrecruzan muchos asuntos, ¿no? en esta temática general. Entonces yo he tratado de ordenar una serie de cuestiones que me parece que son centrales y de darles una ordenación sistemática. Eso es lo que voy a intentar. Entonces, bueno, en primer lugar voy a hablar de un área de problemas que tienen que ver, o de asuntos que tienen que ver con la relación de la técnica con la naturaleza, que me conecta con lo que veíamos el otro día en la primera sesión hace un mes, ¿no? Sobre la naturaleza. La técnica nos hace humanos, nos humaniza. Es decir, no es un aditamento o añadido que se sume a lo que somos como seres humanos, sino que por el contrario, como se prueba en el proceso de hominización, la técnica nos constituye en nuestra humanidad, lo que nos distingue de los animales, y el registro fósil, por ejemplo, nos muestra a los primeros humanos, a los que se suele llamar Homo habilis, y en ese registro fósil, aparte de los restos orgánicos que puedan quedar de aquellos humanos, quedan fósiles, instrumentos útiles, ¿no?, que se asocian a aquellos individuos. Lo que establece precisamente esta asociación, es decir, el primer humano, en el umbral de la humanidad, el primer humano es el Homo habilis, es decir, aquel que fabrica instrumentos, aquel que desarrolla una cierta capacidad técnica, ¿no? Y por eso digo que la técnica no es una especie de añadido externo que venga a sumarse a nuestra condición humana, sino que forma parte de nuestra condición porque es lo que nos humaniza, ¿no? Lo que hacemos con la técnica es transformar las condiciones naturales de partida que se dan en nuestro entorno. Y en este sentido, que establece una relación esencial entre los humanos y la técnica, voy a citar a un filósofo que no es muy conocido fuera de los ambientes de los especialistas, se llama Arnold Gehlen, un filósofo alemán de mediados del siglo XX, que escribió sobre este asunto, que es muy reconocido, ¿no? Y entonces dice Gehlen que la vida humana solo es viable para las condiciones naturales de partida que distinguen a los humanos respecto de otros animales. La vida humana solo es posible sobre la base de la transformación técnica del medio. Es decir que, y me remito a palabras que son más o menos las de Arnold Gehlen, un animal con un deficiente equipamiento orgánico, así lo dice él. Esto ha dado lugar a muchas discusiones, algunos le critican, pero bueno, quiero dejar eso de lado. Un animal que tiene un deficiente equipamiento orgánico en el sentido que da Gehlen a esta expresión, es decir, que no tiene pelaje para la protección del medio ambiente, para el frío, que no dispone de armas de ataque y de defensa, es decir, las pezuñas, las garras, para la carrera, para el ataque, que no tiene una adaptación al medio ambiente establecida de antemano a un determinado ambiente fragmento de la naturaleza, no tiene otra posibilidad de hacer viable su vida mañana, así se expresa Gehlen, más que si transforma las condiciones del medio
técnicamente, y se crea un medio ambiente a su medida. Se crea un medio ambiente tan solo en el cual él puede vivir y seguir viviendo. Esto explicaría, por ejemplo, que el hombre es un ser ecuménico que puede vivir en cualquier zona del planeta, precisamente porque lo transforma para crearse artificialmente, a través de la técnica, unas condiciones medioambientales en las cuales se puede desenvolver su vida, ¿no? Bien, estoy aquí entonces planteando la cuestión de lo que singulariza al anthropos, al ser humano, distinguiéndole del animal. Y esto conecta con algo que el otro día, en la sesión de hace un mes, mencioné, pero no desarrollé, lo voy a tratar ahora, y es lo referente a la técnica animal. Se suele hablar de una técnica animal, es decir, las abejas hacen sus panales y las hormigas hacen sus hormigueros y los castores realizan sus obras hidráulicas, etcétera, y los nidos que hacen las aves. Sin embargo, hay que distinguir nítidamente entre la técnica animal y la técnica humana. Entonces, lo que se ha dado en llamar el paradigma básico de la técnica animal son 4 rasgos principales que sirven para distinguir precisamente a la técnica animal, y por contra veremos cómo son distintos esos 4 rasgos en el caso de la técnica humana, ¿no? Entonces, la técnica animal, voy a citar 4 rasgos. En primer lugar, es propia de la especie. Eso es lo que quiere decir que es específica. Esa técnica es propia de la especie. Las habilidades técnicas de que dispone un determinado individuo de una especie animal las comparten los demás individuos de esa especie. Por lo tanto, esa técnica es fundamentalmente uniforme dentro de la especie. Bien, en segundo lugar, la técnica animal es somática, es decir, utiliza fundamentalmente los recursos corporales. En tercer lugar, la técnica animal se transmite por vía genética. Y se transmite por vía genética porque está asociada al instinto, que es conducta instintiva. Conducta instintiva que quizá no la realice el animal si no ha llegado a un cierto grado de maduración de su organismo. No sabe todavía construir un nido o volar, ¿no? No dispone de la técnica del vuelo porque no ha desarrollado el organismo hasta madurar y llegar a aquella situación en que puede realizar esa conducta, pero la realiza de manera instintiva, porque es instintiva y en ese sentido se transmite vía genética. Y en cuarto lugar, la técnica animal se orienta a la satisfacción de las necesidades naturales, subordinadas siempre a la supervivencia del individuo y de la especie. Bien, necesidades, por tanto, ligadas a la supervivencia del individuo y de la especie. Veamos ahora, en contraposición, los 4 rasgos que complementariamente podemos establecer y que sirven para oponer la técnica animal a la técnica humana. En primer lugar, la técnica humana, ahora hablo de la técnica humana y voy a señalar 4 rasgos que están directamente referidos a los 4 anteriores que he citado. En primer lugar, la técnica humana no es específica, no es propia de la especie en el sentido de que no es uniforme dentro de ella. Como todos sabemos, existen cambios muy importantes en el uso de la técnica en unas épocas y en otras, en unas sociedades y en otras. Por lo tanto, la técnica no es uniforme en el conjunto de la especie, sino que se desarrolla y cambia histórica, culturalmente. No es específica. En segundo lugar, no es somática, sino que, o puede tener una base somática, pero esto es lo esencial, llega a independizarse del cuerpo. La técnica humana crea la tecnosfera, el espacio que más allá de nuestro cuerpo, un espacio extrasomático, está constituido por los utensilios, por las máquinas, por los artefactos y por muchas otras creaciones técnicas, como los códigos o como las instituciones, etcétera, etcétera, a las que luego me referiré. En cualquier caso, llega a rebasar, a independizarse del cuerpo, creando la tecnosfera. Bien, en tercer lugar,
la técnica humana no se transmite genéticamente, a diferencia de lo que hemos dicho de la técnica animal, porque la técnica humana es independiente del instinto. Y la prueba de que es independiente del instinto es que es algo que se puede planificar y que se puede enseñar, se puede transmitir a través de la enseñanza, se puede aprender y transmitir, ¿no? Obedece a un plan y es enseñable. De ahí que la técnica se pueda asociar con la ciencia, que es enseñable y que se puede transmitir también, ¿no? Y en cuarto y último lugar, la técnica humana no está directamente sometida a la satisfacción de las necesidades naturales que tienen que ver en última instancia con la supervivencia del individuo y del grupo. No está sometida a la satisfacción de las necesidades básicas porque existe, por ejemplo, Ortega habló de este tema, existe la técnica como lujo, como superávit, ¿no? Como algo que se desarrolla en un plano que va mucho más allá de aquel que es necesario para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Y además no está tampoco ligada a la supervivencia del individuo ni de la especie, como sabemos todos muy bien, porque vivimos en una época en la que se plantea constantemente la cuestión del peligro, de la destrucción del medio ambiente, el peligro de la destrucción de la especie misma, en tanto que destruimos el medio. Por lo tanto, esa ligación que existe en el caso del animal entre la técnica y la supervivencia del grupo, de la especie o del individuo, se ha roto en el caso de la técnica humana. Además, existen las necesidades artificiales, es decir, es un tema clásico de la sociedad de consumo que se generan necesidades que están mucho más allá de lo que es básico por naturaleza, ¿no? Son necesidades inducidas por la cultura. Por tanto, tampoco está subordinada a la satisfacción de las necesidades básicas naturales, como el caso de la técnica animal. Y además añadiría en este mismo punto que la técnica humana no está sometida a la satisfacción de las necesidades ni ligada a la supervivencia, añadiría que existe una sobredeterminación cultural de las necesidades. Es decir, si son necesidades humanas, por ejemplo, el comer, el beber, la sexualidad, pues a partir del comer, la sobredeterminación cultural genera la gastronomía, el arte culinario, es decir, el arte de cocinar alimentos, el arte de hacer platos maravillosos, ¿no? Todo eso pertenece a un ámbito de la técnica que a partir de las necesidades básicas naturales genera un espacio que es cultural, ¿no? A partir del sexo surge el erotismo, por ejemplo, ¿no? O sea que estas necesidades naturales están sobredeterminadas culturalmente. Bueno, esto de manera, digamos, de entrada, ¿no? Para establecer una diferencia entre lo animal y lo humano, que en definitiva significa que la técnica es decisiva en el proceso de hominización, es decir, en el proceso de la evolución biológica que da origen al ser humano y que nos desarrolla como humanos. Entonces, aquí me parece que es muy importante también introducir otra cuestión, que es la creación del simbolismo. Es decir, la técnica es en sí misma un poder simbólico. La capacidad técnica es una capacidad de crear símbolos. Y si en el proceso de hominización aparece esa capacidad técnica, al mismo tiempo que con ella aparece la capacidad humana de crear símbolos, ¿no? Y esto no solamente tiene importancia desde el punto de vista, claro, de lo que somos físicamente, sino que además influye en la constitución no solo física, sino también psíquica del ser humano, ¿no? Está claro que la técnica aparece con la liberación de la mano, que está asociada a la bipedestación, y con ello, además, se produce el desarrollo espectacular del cerebro, ¿no? O sea que hay aquí una conexión entre diversos fenómenos que tienen lugar en ese proceso de hominización.
Aristóteles ya en la antigüedad resaltó la importancia de la bipedestación, ¿no? El hombre como el animal bípedo ya era consciente de la importancia que eso tiene y que se traslada a otros ámbitos, digamos, de lo que somos como humanos, más allá de lo que es nuestra constitución física, ¿no? Está claro que el bipedismo, la posición bipedestante, libera la mano. Y la liberación de la mano, que es algo que destacan todos los paleoantropólogos, ¿no?, es fundamental en ese proceso de hominización, porque la mano se convierte en el útil de los útiles. Como dice Arnold Gehlen, al que antes he citado, ese filósofo alemán, la mano se convierte en el órgano desespecializado. Porque claro, los animales disponen, la pezuña pues sirve pues para la carrera y la garra sirve pues para el ataque, pero la mano no tiene en principio una función determinada a la que parezca estar ligada por naturaleza, porque la mano sirve, sí, para prender una piedra, una lanza, pero también sirve para hacer mímica, para tocar el piano o tocar las castañuelas o para escribir, ¿no? Y por tanto existe este proceso de liberación de la mano que se convierte en el órgano desespecializado y que encarna la promesa de todo el desarrollo técnico humano que va a venir a continuación. Por otra parte, esa bipedestación, me estoy moviendo en un terreno que toma nota de los datos que nos suministra la ciencia, pero que toma muy en consideración la reflexión filosófica que históricamente se ha desarrollado a partir de estas cosas, ¿no? Pues bien, la bipedestación significa también para el ser humano la posibilidad de mirar a lo lejos, ¿no?, de alzar la mirada, de levantarse y de mirar a lo lejos. Algunos filósofos pusieron de manifiesto la importancia que tiene eso, en cuanto que el ser humano es aquel que puede mirar al horizonte, que puede mirar más allá de lo que se le hace presente de manera inmediata. Esto metafóricamente significa que el hombre es el animal previsor, el que se anticipa a aquello que va a aparecer, ¿no?, el que mira a lo lejos, el animal previsor que mira a lo lejos. Y en conexión con esto hubo una famosa polémica en finales del siglo XVIII, principios del XIX, entre Kant y Herder, dos filósofos alemanes, ¿no?, porque Kant llamaba la atención, y esto también es una metáfora, es decir, está entre la ciencia y la poesía, ¿no? El animal que se yergue sobre sus pies, se alza y mira a lo lejos, el animal bipedestante, que es capaz de hacer proyectos, porque mira lejos, no está constreñido o circunscrito, digamos, al ámbito más inmediato de el aquí y el ahora. Al mismo tiempo, en este erguirse, alzarse sobre sus pies y alejarse del suelo, se simboliza, decía Kant contra Herder, se simboliza este poder del ser humano de despegarse, de alejarse de la naturaleza para ser capaz de adoptar una distancia frente a ella para afrontarla, ¿no?, para afrontar su vida, para enfrentarse a la naturaleza, ¿no? Bien, pero asociado a estos fenómenos que estoy señalando, hay que contar también con el desarrollo del cerebro, y el desarrollo del cerebro, entre otras muchas cosas, facilita o hace posible el desarrollo de la capacidad simbólica. Y a eso voy ahora, quiero hablar de eso, de la capacidad simbólica, ¿no? Desde el útil es cualquier instrumento, ¿no?, del que nos servimos para darle una utilidad. Desde el útil, desde el instrumento, existe ya un símbolo que está encarnado en la materialidad de ese objeto. Porque claro, una lanza no es solamente la materialidad del palo de madera y de la piedra tallada que se ha unido al palo, no es solo la materialidad de esos componentes, sino que una lanza es también una función que está muy presente en la vida del ser humano y que ocupa allí un lugar disponible a su alcance para hacer uso de ello cuando le sea necesario. El animal, por ejemplo, se ha hablado de los chimpancés que se sirven circunstancialmente en determinadas circunstancias, sí,
de útiles, por ejemplo, cogen un palo o una piedra y los utilizan pues para partir una nuez o pues para los bastoncillos famosos con los que se extraen las termitas, ¿no? Pero esos objetos los encuentra en su lugar, en su campo perceptivo el animal, hace uso de ellos y los abandona. En el caso humano se fabrica el instrumento y el instrumento pasa a formar parte del espacio de símbolos que le acompañan en su vida. Es algo que le va a acompañar, algo que está a su alcance, ¿no? De tal manera que, como decía antes, la lanza no es solo un objeto de madera y piedra, sino que es una función, una finalidad que está materialmente encarnada en ese objeto, ¿no? Claro, a partir de ahí, los útiles, los instrumentos, se van incorporando al espacio simbólico del que se envuelve el ser humano, y ese poder simbólico se va desarrollando progresivamente, hasta el punto de que los humanos hemos creado símbolos que no tienen un asiento material, porque una lanza, según el ejemplo que he puesto, o una mesa, pues tienen un significado simbólico, es decir, esto sirve para lo que sirve, ¿no? Y esa función de alguna manera está encarnada en el objeto. Tiene ese sentido, ese significado simbólico convencionalmente creado, pero el significado o el símbolo está materialmente encarnado en el objeto. Lo que pasa es que somos capaces de crear ideas y conceptos, ¿no?, que son símbolos y que no tienen ya un asiento material. Entonces, es precisamente en el proceso de hominización el desarrollo de ese poder simbólico lo que nos permite la creación de símbolos que llegan a ser libres o independientes de todo asiento material. El lenguaje mismo, que se convierte en el simbolismo universal, como dicen los antropólogos, se convierte en el simbolismo universal porque todo se puede decir con el lenguaje, y todos los demás símbolos se pueden traducir al lenguaje del que nos servimos habitualmente. Entonces el lenguaje es el simbolismo universal, ese poder simbólico al cual podemos verter todos los demás símbolos o expresarlos lingüísticamente, ¿no? Lenguaje que hace posible el pensamiento y que, como saben muy bien los estudiosos del tema, está íntimamente conectado con el pensamiento, ¿no?, la relación entre lenguaje y pensamiento. Es decir, que si la técnica en el proceso de hominización surge a través del esfuerzo humano por controlar el medio en el que tiene que desenvolverse, donde tiene que satisfacer las necesidades, creando utensilios para, sirviéndose de ellos al satisfacer mejor sus necesidades en la caza, etcétera, etcétera, si la técnica surge en ese esfuerzo por controlar el medio, el entorno, ese esfuerzo abre una vía, creando símbolos y dando lugar a la conciencia misma. La conciencia es esa instancia donde se está, digamos, donde reside el poder simbolizador humano. Podemos asignar funciones a los objetos, podemos servirnos de ellos, los podemos crear con un cierto propósito porque disponemos de conciencia, pero lo que estoy tratando de decir es que la importancia de la técnica en el proceso de hominización es tal que no se puede comprender la irrupción, la eclosión de la conciencia en el proceso de la evolución biológica sin asociar este nacimiento de la conciencia al desarrollo del poder simbólico que se inicia con la creación de instrumentos, con la técnica que crea utensilios, ¿no? La conciencia es ese instrumento o gran instrumento de simbolización del que nos servimos los humanos cuando, en el esfuerzo por controlar el medio, somos capaces de desarrollar el pensamiento, desarrollar el lenguaje, desarrollar estas capacidades con las cuales controlamos el medio de forma más indirecta y más profunda, ¿no? Eso es también un resultado del proceso de hominización originado por el uso de utensilios por el poder técnico. A este respecto,
los paleoantropólogos suelen hablar de una conexión ojo-mano-cerebro, es decir, percepción, manipulación física, cerebro, pensamiento, lenguaje. Se produce una interconexión entre las funciones psíquicas y las funciones psíquicas superiores, de tal manera que esa interconexión entre las funciones psíquicas está asociada al manejo más complejo, más refinado de los utensilios, de los instrumentos, a la manipulación técnica, de tal modo que esa manipulación técnica llega a hacerse simbólica en el sentido siguiente. Podemos manipular con palabras, manipular en el sentido literal del término, no estoy hablando de una manipulación en el sentido en que se habla en los medios de comunicación, ¿no? Manipular un objeto es darle la vuelta, es decir, jugar con él, pues bien, cogerlo, alzarlo. Yo puedo manipular el objeto sin necesidad de aferrarlo materialmente y digo, cojo el objeto, lo alzo, lo dejo luego caer, le doy la vuelta y estoy realizando una manipulación del objeto simbólicamente, porque no lo estoy materialmente llevando a cabo, ¿no? Entonces, esa manipulación, digo, llega a hacerse simbólica, puedo manipular con palabras que sustituyen a la manipulación material propiamente dicha, ¿no? Bien, y en este proceso de desarrollo de la capacidad técnica en el devenir de la hominización, se produce un fenómeno también muy interesante que es el de la externación de la técnica. Es un fenómeno al que ya me he referido antes cuando he establecido uno de los rasgos que diferencian a la técnica animal, que es somática, la técnica humana que es capaz de llevar a cabo esa externación, es decir, creando, a través de esta externación de la técnica, se crea un espacio simbólico, la llamada tecnosfera, que está constituida por los objetos artificiales, sí, los objetos artificiales, los instrumentos, las máquinas, pero no solo eso, las construcciones, y más allá, los códigos, y las instituciones, y las estructuras sociales, y la burocracia, son técnicas con las cuales modificamos no solamente el medio natural, sino también, como vamos a ver después, el medio social y al ser humano mismo, ¿no? Externación de la técnica, de tal manera que a partir de ahí el entorno humano, y esto es un rasgo que nos diferencia de los animales, nuestro entorno no es solo un entorno natural, sino que es un entorno que está también poblado, digamos, por estos artefactos, la tecnosfera, que tiene un sentido cultural, ¿no? Es un entorno también cultural. Lo cual quiere decir, y voy pasando a otro tema, que la técnica da nacimiento a la cultura y además se convierte ella misma en un elemento esencial de la cultura misma, ¿no? Porque, claro, ocurre que la técnica no solamente modifica la naturaleza, sino que nos modifica a nosotros. Esto lo han señalado multitud de estudiosos sobre esta cuestión, es decir, a través de la transformación del medio se transforma al propio ser humano, ¿no? Nos modifica y esto es lo que hace que se abra para nosotros la senda de la historia. Esto creo que ya lo dije el mes pasado en la primera charla, si tenemos historia los seres humanos, los animales no tienen historia, ¿no? Si tenemos historia es porque el entorno en el que se desenvuelve nuestra vida cambia constantemente y cambia culturalmente con arreglo a reglas sociales, a normas que son de carácter cultural, ¿no? Entonces, hay una frase de Friedrich Engels que a veces se cita en este contexto y que a mí me gusta porque dice Engels, la mano no es solo la causa del trabajo, sino también el producto de este. Es decir, la mano es lo que explica el trabajo. Trabajo para Marx, para Engels es una categoría antropológica de transformación del medio, ¿no? La mano no solamente es la causa del trabajo, sino que también es el producto del trabajo. Es decir, el trabajo y el desarrollo de las técnicas de trabajo y del desarrollo que está asociado a todo eso también configura nuestra mano, nuestro modo de ser, nuestra naturaleza.
lo que somos, ¿no? Es lo que quiere decir Engels con esa famosa frase. Entonces, claro, ese entorno cultural técnicamente creado se incorpora a nuestra propia naturaleza y llega a ser parte de la cultura. Porque es que además hay que fijarse en lo siguiente, que la técnica nos permite incidir sobre todos los aspectos que podamos imaginar. No solamente se aplica a la naturaleza, a la transformación de la naturaleza, sino que se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Existe una técnica que inicialmente se aplica a lo material, se crean instrumentos, etcétera, como hemos visto, pero se aplica también a lo social. Es decir, hay una técnica de organización social, de la administración, la burocracia, hay una técnica jurídica, hay una técnica de la ordenación del espacio urbano. Por tanto, la técnica tiene una incidencia en la configuración del mundo social, de la sociedad misma, ¿no? Incluso hay una técnica que se aplica al propio cuerpo. Por ejemplo, las técnicas de entrenamiento que utilizan los deportistas, ¿no? Las técnicas de entrenamiento son técnicas que sirven para alcanzar un mayor rendimiento deportivo, o la técnica del yogi que busca un mayor autocontrol de su propio cuerpo, ¿no? Son técnicas que se aplican, como digo, al cuerpo. Y no solamente se aplica al cuerpo, sino que se aplica también al espíritu, a lo que se puede llamar así, en sentido amplio, el espíritu. Por ejemplo, existe una técnica de la memoria, la mnemotecnia, y existe la posibilidad de establecer reglas o técnicas para el estudio en el ámbito intelectual, ¿no? O sea que la técnica se aplica al cuerpo, pero también se aplica al espíritu. Bien, aquí hay una distinción importante entre técnica y tecnología. La palabra que tiene un significado más comprensivo es técnica, que engloba todas estas manifestaciones. La tecnología misma también es técnica. Lo que pasa es que a veces se habla de técnica en un sentido que está limitado al uso de nuestras capacidades, por decirlo así, físicas sensibles. Por ejemplo, bueno, es lo que llamamos destreza, la técnica como destreza. Un chimpancé puede también ser diestro en la manipulación de un objeto si se le entrena para ello, ¿no? Entonces, dentro de la técnica se incluye este nivel de control del medio y de nosotros que no va más allá del plano sensible. Es decir, la destreza técnica, por ejemplo, del deportista, del que se dice que tiene una técnica en el golpeo de la pelota, el tenista o qué sé yo, ¿no? Ahí, como digo, la técnica se circunscribe al nivel de la manipulación sensible, pero también la técnica interviene en el ámbito del pensamiento, referido no ya a lo sensible, singular, sino a lo universal, que se puede pensar, ¿no? Ahí interviene un logos y esto da lugar a la tecnología. Y la tecnología es precisamente lo que está asociado a la ciencia, donde se hace presente el pensamiento, ¿no? Pues bien, ese mundo técnico del que vengo hablando, que es un componente esencial de nuestra cultura, se desarrolla históricamente, como sabemos, y se desarrolla históricamente de un modo que los historiadores, como han destacado con frecuencia, señalan que se acelera en un determinado momento, en una fase histórica, especialmente en el mundo moderno. Se produce un proceso de aceleración del desarrollo técnico como consecuencia de la revolución científico-técnica, ¿no? Y luego más adelante de la revolución industrial. Esta aceleración del desarrollo técnico plantea todo tipo de problemas, algunos de los cuales, bueno, después me voy a referir mejor a ellos, más tarde quiero decir, se han recogido en el cine, en la literatura, ¿no? Por ejemplo, el problema de la incapacidad de reconocerse en un mundo que ha evolucionado y cambiado técnicamente con gran rapidez, donde un individuo ya no se orienta o no se reconoce, ¿no? Un individuo, por ejemplo, que puede tener mi edad o incluso más y que no se desenvuelve bien con las nuevas tecnologías o con los móviles o cosas así, ¿no? Es decir, bueno, este es un problema que tiene que ver con ese fenómeno de la aceleración del desarrollo técnico que caracteriza
a la técnica moderna de la cual tengo que hablar. Pero esto me lleva a esta cuestión de las épocas de la técnica y, en asociación con esto, interpretaciones y valoraciones que se han hecho en distintas épocas de la técnica, ¿no? Entonces voy a hacer, como hice el mes pasado en relación con la naturaleza, voy a hacer una pequeña referencia histórica, muy esquemática, sobre el modo en que se concibe la técnica en distintas fases históricas y la valoración que se hace de ella, ¿no? Y el carácter que adopta en distintos momentos. En el mundo antiguo, y refiriéndonos a los griegos, en la antigüedad griega, la técnica se veía como un conjunto de actividades humanas que, en cierto modo, se diferenciaban de las operaciones de la naturaleza o de los procesos naturales. Y si los procesos naturales se desenvuelven por sí mismos, es evidente que la técnica exige la intervención del ser humano como agente de esos cambios, ¿no? Entonces los griegos reflexionaron sobre esta cuestión de las diferencias entre los procesos o los cambios que se producen de manera espontánea en la naturaleza y los cambios que se producen por obra humana, por la intervención de aquellos que realizaban actividades que caen bajo la palabra tecne, que no eran solo los técnicos, de ahí viene la palabra técnica, pero los que caen bajo ese rótulo pues eran los artesanos, también los ingenieros o arquitectos que podían construir puentes, o también los artistas y, en general, todos aquellos individuos que se dedican a realizar artificios, cosas artificiales. Claro, la técnica tiene que ver con lo artificial, por contraposición a lo natural, ¿no? Entonces esto planteaba un problema filosófico a los antiguos griegos, porque claro, lo artificial en cierto modo se opone a lo natural, esto está claro, pero se opone a lo natural imitándolo, porque los griegos pensaban que no había nada, en última instancia, que se saliera de la esfera de la naturaleza lo abarca todo. Entonces, cuando el artista utiliza medios naturales, medios para hacer su escultura, pues tiene que servirse de materiales naturales. Pero cuando crea un proyecto, una idea en su cabeza sobre la escultura que Fidias quiere realizar, pues ese canon de belleza el artista lo extrae también de la naturaleza. En la naturaleza se encuentra el origen de todos los materiales, de todos los recursos, de todas las formas, de todas las figuraciones. Lo que hace el artista y el intelecto humano en general es abstraer, separar. Es decir, la naturaleza en su productividad casi infinita de formas humanas dibuja cuerpos, multitud de figuras diversas, algunas monstruosas, otras más cerca de una especie de canon. Y lo que hace el artista justamente es buscar ese canon, es decir, ese telos, aquello a lo que la naturaleza parece apuntar. Esto es lo que pensaban los griegos. Es decir, hay una teleología, una especie de finalidad en la naturaleza que parece esforzarse por acercarse a un cierto canon en la figura humana que nunca exactamente se encuentra en ninguna figura concreta de las naturalmente encontradas. El artista abstrae esa forma y trata de inmortalizarla, apartarla del devenir, de todo lo que se muere, de todo lo que nace y muere, de todo lo que está en movimiento. Quiere inmortalizarla, ¿no? Lo que pasa es que aquello no goza de inmortalidad, la estatua, porque está hecha de piedra y se va deteriorando, ¿no? Entonces, el artista piensa que esa forma que ha logrado incrustar en aquel material que aspira a la inmortalidad, no puede dejar de formar parte, en cierto sentido, también de la naturaleza, ¿no? Bueno, hay toda una discusión muy interesante sobre esto en relación con la manera en que esto lo concebían los antiguos griegos. Y claro, todo tiene que ver con el hecho de que para ellos el arte imita la naturaleza y toda la producción de lo artificial, en última instancia, se sirve de materiales naturales
imita las energías de la naturaleza, utiliza medios de la naturaleza, porque no podemos trascenderla en ningún caso. Hay que esperar al cristianismo para encontrar otra mentalidad en relación con la técnica. Porque claro, el cristianismo concibe a Dios, en la línea del judaísmo antiguo, el judeocristianismo concibe a Dios como el gran hacedor, o el supremo hacedor, ¿no? Es decir, el gran técnico, el que crea la naturaleza, de tal manera que si en el mundo clásico griego se pensaba la acción técnica como imitación de la acción natural, ahora se invierten las tornas, porque el primer acto, el acto de creación, es un acto técnico, ¿no? El acto de la creatio ex nihilo por Dios es un acto de un supremo hacedor, que además en distintas épocas de la evolución del cristianismo se conciben de diversas formas. Por el siglo XVIII, por ejemplo, se piensa metafóricamente en Dios como una especie de gran relojero, de acuerdo con las ideas del deísmo, que pone el reloj en marcha y se desentiende de él, no interviene en los asuntos humanos, ¿no? A diferencia de lo que creían los teístas, que pensaban en un Dios milagrero que está siempre influyendo en los asuntos humanos, ¿no? Ayudando a Santiago a vencer a los moros en la batalla de Clavijo y cosas por el estilo. Es decir, el Dios del deísmo, de los ilustrados, de Voltaire, en definitiva, es un Dios que no interviene en los asuntos humanos, es que pone los relojes en marcha, ¿no? De acuerdo con una especie de armonía preestablecida, y aquello ya se desenvuelve según leyes naturales permanentes creadas por Dios. Pero bueno, siempre el Dios cristiano aparece como un Dios técnico, hacedor, ¿no? Y claro, a partir de ahí se puede pensar la acción técnica como algo que trasciende a la naturaleza, a partir de ese modelo de la creación divina, ¿no? La verdad es que en la Biblia existe una ambigüedad respecto de cómo se plantea esto, porque incluso en la valoración de lo que nos merece la técnica, porque por una parte Dios les da a los hombres la posibilidad de extenderse, ¿no? Id y poblad el mundo y disponed de las criaturas y servíos de ellas. Es decir, los humanos parece que estamos autorizados pues, a servirnos del medio natural para utilizarlo según nuestros fines. Y en ese sentido se alienta, parece, ¿no? El desarrollo de la técnica. Pero por otro lado también existe el mito de Babel. Y el mito de Babel es que los seres humanos tratan de hacer una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Y entonces ese poder humano, ese poder técnico humano quiere rivalizar con el poder de Dios, que confunde a los hombres creando las lenguas. O sea que también hay, por otro lado, una especie de recelo hacia la pretensión humana de querer ser como dioses si hacemos un uso desmesurado, digamos, de nuestro poder técnico, ¿no? La técnica sería para el mundo cristiano un poder del espíritu humano que en cierto sentido rivaliza con la fuerza creadora de Dios. Por eso el artista es concebido como un creador a partir de esta nueva mentalidad, ¿no? Un pensador del Renacimiento, Marsilio Ficino, decía que el artista es un creador de segundo orden. Es decir, Dios crea el mundo y el artista crea a partir de la primera creación divina, es capaz de llevar a cabo un segundo acto de creación, ¿no? Entonces, esta exaltación de la capacidad creadora que rebasa la naturaleza se hace posible a partir sobre todo del cristianismo y de la idea de la creatio ex nihilo. Bien, en el mundo moderno, dando un salto de siglos así en esta especie de esquema, en el mundo moderno la técnica conoce una nueva dimensión con la revolución científica que tiene lugar en los siglos XVI, XVII, a veces se llama revolución científico-técnica, porque claro, el desarrollo de la técnica no deja de estar asociado al desarrollo de los conocimientos científicos. Esta revolución científica genera o da lugar a un nuevo método de investigación. Y este método de investigación que utiliza, por ejemplo, Galileo, le permite no ya limitarse a tener una actitud contemplativa de observar la naturaleza para imaginar cuáles son las causas que producen los fenómenos, sino que lo que hace Galileo es inquirir, busca demandar a la naturaleza para que nos entregue su secreto. Esa forma de esa inquisición, ¿no? Consiste en
crear artificialmente, experimentalmente, a veces en un laboratorio. Bueno, en el caso de Galileo, pues se subía a la Torre de Pisa para tirar los graves o hacía aquellos planos inclinados. Es decir, establece experimentalmente las condiciones para ver cómo se comporta la naturaleza. Y junto al método experimental, que se sirve de esto, de los experimentos, existe otro recurso fundamental, que es el de la matematización, es decir, buscar correlaciones matemáticas, estableciendo magnitudes en la relación entre unos fenómenos y otros, ¿no? Lo que se llama la física matemática, que es un camino que inicia Galileo. Entonces, claro, a través de estos cambios en la concepción del método de investigación de la ciencia, se trata de dominar la naturaleza a través de nuevos recursos, ¿no?, de los que nos provee la ciencia, y a esto también se suma la mentalidad, naturalmente, que en otros órdenes se desarrolla en aquel momento. Un filósofo que expresa muy bien los valores de aquella época es Francis Bacon, y Bacon elabora este ideal del conocimiento como un sistema de dominación, es decir, el hombre como dominus que utiliza la ciencia como una forma de controlar el medio, de transformarlo técnicamente, de imponerse sobre la naturaleza, de servirse de sus recursos para satisfacer sus, digamos, o para ponerlos al servicio de sus finalidades utilitarias, ¿no? Esta nueva mentalidad del dominio de la naturaleza y del progreso acompaña en el plano filosófico al desarrollo de la propia revolución científica y va a significar un cambio completo de mentalidad. Algunos filósofos han señalado el salto que se produce entre, digamos, el ideal contemplativo que los antiguos y los medievales consideraban que era la forma más elevada de sabiduría, la contemplación, la vita contemplativa, y el modo en que se sustituye por la vita activa, es decir, por una nueva forma de entender nuestra relación con el mundo en la cual salimos activamente a apoderarnos de él, a dominarlo, a controlarlo, a conocerlo, ¿no? Esa es la nueva mentalidad que se desarrolla en esa época asociado al fenómeno de una clase social que surge durante los siglos modernos. No vamos a poner una fecha concreta porque esto es un proceso gradual, ¿no? Primero en las repúblicas italianas que se dedican al comercio, a la navegación, la burguesía, como clase social ascendente, cifra su poder en su actividad, a diferencia de lo que caracteriza la mentalidad, digamos, de la aristocracia, ¿no? Porque es la libre iniciativa, la creación de la industria, la creación del dinero, el comercio, todas aquellas actividades de las cuales se hace protagonista la burguesía como nueva clase social ascendente que va controlando la dinámica social, es un fenómeno paralelo que se desarrolla complementariamente con esta nueva mentalidad, ¿no?, de la técnica y de la ciencia moderna. Y entonces en este contexto se desarrolla el capitalismo y sobre todo con la introducción de la máquina, claro, porque en la historia de la técnica, la introducción de la máquina que va a sustituir o que va, mejor dicho, a promover la fase industrial del capitalismo, va a servir para sustituir los talleres manufactureros por las fábricas de la industria, ¿no? Entonces, en ese proceso es fundamental la máquina, como digo, y la división del trabajo, que también tiene un carácter técnico, la división del trabajo. Pensemos, aunque esto es ya hacer una proyección en el tiempo que va mucho más allá, en todo lo que significa el taylorismo, el fordismo, es decir, las técnicas aplicadas a la división del trabajo para que sea mucho más eficaz y productivo. El modo en que se complementan o que trabajan colectivamente en la fábrica los trabajadores, ¿no? De esta manera se promueve la revolución industrial, ya desde los inicios del siglo XIX en Inglaterra, ¿no?, en las que las fábricas, como decía, van sustituyendo a los talleres manufactureros. El primer pensador que comprende la importancia de la técnica como una formidable fuerza social es Marx. Marx comprende
esta nueva dimensión de la técnica. La técnica no solamente transforma la naturaleza, etcétera, sino que es una formidable fuerza social, ¿no? Marx se da cuenta de que, sí, el capitalismo produce grandes transformaciones, bueno, y conocimientos asociados a la navegación, al descubrimiento de nuevos mercados, de máquinas que van a promover nuevas fuerzas motrices para el desarrollo industrial, pero junto a todo eso, Marx se da cuenta de que la técnica es una formidable fuerza social. Como él dice, el desarrollo de las fuerzas productivas, que es una terminología marxista, ¿no?, de las fuerzas productivas, es decir, del uso de las técnicas de trabajo, ¿no?, promueve el desarrollo social mismo, porque impulsa el cambio de lo que Marx llama las relaciones de producción, es decir, las relaciones sociales, las relaciones de clase, ¿no? De tal manera que interviene el desarrollo técnico en la configuración de la vida social. Lo que pasa es que, claro, si el desarrollo de las fuerzas productivas alienta la esperanza, Marx todavía vivía con esa esperanza, la esperanza de que el desarrollo técnico sirviera para la emancipación de los trabajadores, esa esperanza queda pronto frustrada cuando se pone de manifiesto que la técnica se pone al servicio de la productividad, al servicio no de una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores en la fábrica, sino más bien al servicio de la eficacia productiva, ¿no? Entonces, bueno, esto crea un debate en todo el mundo contemporáneo hasta el presente. Luego quiero hablar algo de los debates más importantes, que es el de la neutralidad de la técnica o no neutralidad de la técnica, ¿no? Bien, en el mundo contemporáneo, dando un nuevo salto histórico ya, situándonos en el presente, ya en el siglo XX aparecen las así llamadas nuevas tecnologías que transforman también la sociedad de una manera decisiva y la propia existencia humana. Las biotecnologías tienen que ver con la ingeniería genética, en fin, la manipulación de las células madre, es decir, todo este tipo de tecnologías que conocemos, que son propias de nuestra época. Las tecnologías de la información, la informática, las tecnologías de la comunicación, la telemática, cambian el entorno en el que vivimos y lo cambian en un sentido completamente nuevo, generando una nueva estructura espacial y temporal. Como han puesto de manifiesto sociólogos que se han interesado por esta cuestión, porque claro, el fenómeno de la globalización significa en definitiva que todo el espacio queda unificado, y si tradicionalmente el espacio se conjugaba con el tiempo de tal manera que, por ejemplo, para dar la noticia en Asturias de que se había aprobado la Constitución de Cádiz en 1812, para que los asturianos se enteraran de eso, tenía que transcurrir una semana. De tal manera que el espacio se conjuga con el tiempo, digo, porque tiene que transcurrir toda una semana para que la noticia viaje desde un punto hasta otro punto, ¿no? En nuestro mundo, el espacio y el tiempo se han independizado en cierto sentido porque el espacio se caracteriza por la globalización, ahí es el fenómeno que se ha producido, y el tiempo por la instantaneidad. Entonces se produce una desconexión entre esos dos parámetros espacio-tiempo que da lugar a una nueva manera de orientarnos en la vida social los individuos, ¿no? Y esto lo pone en manifiesto pues, Anthony Giddens, muchos sociólogos que se interesan por esta cuestión. Porque claro, la técnica en nuestra época se aplica no solamente hablando del mundo social, se aplica al propio ser humano y a su modo de vida, porque existe una tecnificación, por ejemplo, del mundo económico. Se busca crear riqueza aceleradamente, incrementar la productividad, generar nuevas formas de producción, es decir, hay toda una aplicación de la técnica al campo económico. Pero también se produce una tecnificación del mundo social, antes ya lo decía, es decir, una reglamentación de la vida con la burocracia,
Sobre esto Max Weber tiene páginas brillantes donde analiza mucho esto, la cuestión de la burocracia, ¿no? Una reglamentación de la vida con la burocracia, una tecnificación del ámbito de la información, de la comunicación, como antes decía, pero es que además hay una aplicación de la técnica al propio proceso de vida y a su reproducción, ¿no? Con la ingeniería genética. Esto transforma nuestro entorno de una manera compleja, creándose lo que un sociólogo ha llamado el tercer entorno, de tal manera que tendríamos tres entornos, de acuerdo con esa visión de Javier Echeverría. Tenemos un entorno natural, que es el único entorno que conoce el animal. Hay un entorno natural. Hay, en segundo lugar, un entorno urbano y, en tercer lugar, hay un entorno telemático, es decir, un espacio virtual de comunicación con una nueva estructura espacial y temporal, ¿no? Que es el tercer entorno. Bueno, y voy a ir a la última parte ya de esta charla, que se refiere a esa aceleración del desarrollo tecnológico y a algunos debates que se han dado en el mundo contemporáneo, en nuestro tiempo, sobre los peligros de la aceleración del ritmo tecnológico, ¿no? Peligros, algunos se ha alertado de estos peligros, ¿no? Y eso forma parte además de la literatura y del cine, como encontramos en multitud de ejemplos, ¿no? Peligros algunos asociados al descontrol y a la deshumanización, ¿no? No sé si conocen todos ustedes el mito del aprendiz de brujo, que es un mito de origen centroeuropeo, que le sirvió a Paul Dukas para hacer una composición musical. Y el mito del aprendiz de brujo, además creo que hay una película de Walt Disney que se dedica a esta cuestión. Es decir, el mito del aprendiz de brujo no es más que el mito de alguien que está aprendiendo a desenvolverse con fuerzas que no controla demasiado bien, un brujo que está aprendiendo las técnicas de su maestro, un aprendiz, pero cuando el brujo le deja solo y advirtiéndole que no haga uso de esas fuerzas que no va a poder controlar, pues llevado por la curiosidad o las desencadena esas fuerzas que luego escapan completamente a su control, ¿no? Ese es el mito del aprendiz de brujo. Bueno, el mito del aprendiz de brujo significa que desencadenamos fuerzas que escapan a nuestro control. Y esto, como digo, forma parte de la tradición centroeuropea y sirve para ser aplicado, creo, a muchos aspectos de nuestra vida actual. El tema de la deshumanización del mundo como consecuencia de su tecnificación, ¿no? Es algo a lo que ya me he referido antes, es decir, creamos un entorno que se transforma con rapidez, donde el individuo puede no llegar a reconocerse o sentirse perdido, ¿no? Sentirse perdido en un mundo en el que no se reconoce. Este es un fenómeno nuevo, aunque algunos sociólogos ya lo explican refiriéndose al desarrollo de las ciudades y el mundo urbano, ¿no? En épocas, sobre todo desde los inicios del siglo XX, pero no reconocerse en el mundo que hemos creado entre todos, pero donde uno puede sentirse perdido, es otro, digamos, aspecto que también está ahí presente, porque es que esto tiene que ver además con el fenómeno de la autonomización, de hacerse autónomo, ¿no? La autonomización de la tecnosfera, es decir, ese espacio de las realidades técnicas que constituyen nuestro entorno, que no es solo un entorno natural, sino que es un entorno cultural, constituido por artilugios y por todo tipo de aparatos, ¿no? Esa tecnosfera se autonomiza y parece que empieza a desarrollarse de acuerdo con leyes propias que no son controladas por ninguna conciencia determinada, sino que se desenvuelve de acuerdo con su propia autonomía, ¿no? Este es un tema de la literatura. Yo alguna vez he pensado que el personaje de Kafka, Joseph K., que en el proceso, bueno, aunque en esa obra se mezclan muchas cuestiones muy diversas y muy complejas, ¿no? Porque la obra está llena, pero uno de los aspectos creo que están más o menos presentes ahí es esta idea del mundo contemporáneo que desarrolla unas técnicas, en este caso sería la burocracia, ¿no? Que se imponen al individuo y que hasta el punto de que se convierte, digamos, en víctima de aquello que entre todos nos
creado, ¿no? Aunque hay otros asuntos que tienen que ver con la culpa y lo inconsciente, en fin, los estudiosos señalan muchos aspectos ahí. Pero luego hay una obra cinematográfica que es aquí fundamental a mi modo de ver, que supongo que todos hemos visto, que es Tiempos modernos de Chaplin, ¿no? En esa famosa película, el trabajador aparece como apéndice de la máquina a la que sirve. Es decir, este es el tema de que creamos máquinas y acabamos convirtiéndonos en servidores de aquellos objetos que inicialmente habíamos ideado para que estuvieran a nuestro servicio, y somos nosotros los que acabamos estando al servicio de las máquinas, ¿no? En la película de Chaplin es muy divertido, pues, si todos lo recordáis, ¿no? Porque además se lo come una máquina, entra en una especie de cinta de estas transportadoras y acaba dentro de la esfera de un reloj, jugando con la idea de que el tiempo de la máquina y el tiempo de la industria, de la producción, no tiene nada que ver con el tiempo humano. Bueno, en el cine hay muchos otros ejemplos, el del robot HALS en 2001, una odisea en el espacio, que empieza a cantar canciones de su infancia cuando se le amenaza, entre comillas, ¿no? Cuando se le amenaza con que se le va a desenchufar, es decir, el ordenador, el tema del ordenador, el tema del robot que se rebela contra su creador, es un tema clásico de la ciencia ficción, ¿no? Blade Runner, en fin, multitud de películas, ¿no? Claro, en general también aquí pues hay que hablar de los peligros derivados de la ingeniería genética y de la inteligencia artificial. Si hay un tema de rabiosa actualidad es este, ¿no? Que están discutiendo actualmente en reuniones internacionales expertos de todas las latitudes, porque este sí es un fenómeno de poner, como el aprendiz de brujo, desencadenar fuerzas que escapan a nuestro control y que se pueden volver en nuestra contra, ¿no? Luego hay peligros, he hablado de peligros de descontrol y de deshumanización, en fin, al final está todo esto conectado, pero hay peligros asociados a la destrucción propiamente dicha, es decir, el poder técnico y la transformación del medio puede producir una destrucción nuclear, en fin, este es un tema de todo el siglo XX al que se le ha dado muchas vueltas, ¿no? El desarrollo del arma nuclear, incluso aquí hay discusiones también sobre si las centrales nucleares entrañan o no peligro, porque aquí hay diversas posiciones, y luego la destrucción del medio ecológico, claro, esto es un clásico también, pero luego hay peligros para la vida social, otro tipo de peligros. Por ejemplo, el desarrollo, diría yo, el desarrollo de las técnicas de control de la información, así como las técnicas de la publicidad y la propaganda. Las técnicas de control de la información, pues tiene que ver con eso que muchas veces hemos pensado muchos de nosotros sobre que la realidad que existe es aquella realidad de la que aparecen los medios de comunicación, y la realidad que aparece en los medios de comunicación es aquella que se nos transmite por agencias de noticias y por los periódicos, la prensa o la televisión, etcétera, etcétera, y que no está en nuestras manos. Entonces existe evidentemente la posibilidad de influir en la ideología y en las opiniones públicas de las sociedades a través del control de la información. Esto parece... Pero cuando hablo de las técnicas de publicidad y propaganda, esto es un asunto que se remonta al menos al nazismo, a los orígenes del nazismo, porque cuentan los historiadores que Hitler, claro, en la Alemania de Hitler, la radio era un medio de difusión de masas que estaba empezando a alcanzar una enorme importancia, ¿no? Y los sociólogos llaman la atención sobre la importancia que tuvo la radio en el modo en que el nazismo supo, a través de los discursos de Hitler que se radiaban y se escuchaban en toda Alemania, supo manipular las conciencias de los individuos, llegar a las masas, etcétera, etcétera. Esto que después se ha dicho de la televisión fue algo ya que se produjo con el uso de la radio en esa etapa incipiente y luego más avanzada del nazismo. Pero esto lo pusieron de manifiesto algunos filósofos judíos y marxistas, como son los miembros de la Escuela de Frankfurt, no sé si conocen nombres como Horkheimer o Adorno, ¿no? Muchos de los cuales, casi todos en realidad, tuvieron que huir de Alemania para salvar la vida. Walter Benjamin murió en España tratando de huir de la Gestapo,
pero la mayor parte de ellos, Marcuse, Adorno, Horkheimer, Lowenthal y otros, se reunieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos que venían muy resabiados de Europa, de la vieja Europa, de alertar sobre los peligros de la manipulación que la técnica puede producir en la conciencia de los individuos a través de los medios de difusión, y ellos fundamentalmente estudiaron el fenómeno de la radio. Cuando llegaron a Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, se encontraron con los primeros momentos de la sociedad de consumo. A través de, bueno, a partir de los años 20-30 se inicia la sociedad de consumo a través del crédito y la venta a plazos en Estados Unidos desde los años 20, porque en Europa fue mucho más tarde. Empieza ese fenómeno, y el fenómeno de la publicidad, de la propaganda, ¿no? Entonces Adorno y Horkheimer, que eran marxistas, se dieron cuenta de que existía ahí un formidable poder de control de las conciencias de los individuos, de tal manera que el poder, dicho en términos marxistas, que ellos son los que compartían, pues había encontrado una nueva vía para imponerse sobre las masas, que ya no es el uso clásico, ¿no?, de otros poderes, sino a través de estas refinadas técnicas de control de las conciencias, a través del lenguaje publicitario. También hacen una crítica de la sociedad de masa, la sociedad de consumo, ¿no?, los medios de la propaganda y la publicidad. Bien, voy terminando rápidamente para no cansarles más. Otro de los peligros del desarrollo técnico desaforado en relación con la vida social es lo que algunos han llamado el ocaso de la política. Es decir, el ocaso de la política porque ésta sería sustituida por las decisiones de los especialistas técnicos. Esto es lo que se conoce con el nombre de tecnocracia. La tecnocracia es el poder de los técnicos. Entonces, a través del desarrollo de la tecnocracia y de la toma de la posición que dice, este es un asunto complicado del cual se tienen que ocupar los técnicos que saben de economía o que saben de esto, de lo que sea, ¿no? No es un asunto que se pueda dejar a la mayoría para que decida. Se produce un ocaso de la política que avanza a través de este desarrollo de la tecnocracia. Es uno de los peligros sobre los cuales se ha alertado, ¿no? Y en conexión con esto, las llamadas distopías, ¿no?, que también es un asunto de la ficción literaria y cinematográfica, ¿no? Es decir, entendidas estas distopías como el resultado, como sociedades en las cuales existe un control técnico sobre los individuos, sobre su pensamiento, sobre su expresión, ¿no? 1984 de Orwell, Walden 2 de Skinner, Fahrenheit 451, la novela de Bradbury, o qué sé yo, Un mundo feliz de Huxley, ¿no? Todas estas obras de la literatura y del cine, ¿no? No sé si lo conocen. Bueno, claro, esto se refiere directamente al control técnico a través de la información, a través de los medios de poder sobre los individuos que ya no tienen libertad de pensamiento, libertad de poder. Por ejemplo, en 1964 existe la policía del pensamiento, ¿no?, que reprime el pensamiento. Bueno, estos son distopías. Pero junto al ocaso de la política se plantea también otra cuestión muy interesante, y con esto voy a terminar, que es lo que se ha denominado la impotencia de la ética. Es decir, el fenómeno siguiente, el fenómeno de ocultación para el propio individuo del significado moral de su acción, de su propia acción. Al individuo se le oculta el significado de su propia acción cuando forma parte de un gran engranaje, de un sistema social de reglas, burocratizado, en el que opera como una especie de velo o de malla en relación con la responsabilidad que siente el individuo. Para poner un ejemplo claro, porque si no esto parece muy abstracto, el sociólogo Zygmunt Bauman aborda este asunto en su libro Modernidad y Holocausto, y se refiere al tema siguiente. Para que fueran posibles los campos de concentración nazis y el exterminio de millones de personas en aquellos campos de concentración, era absolutamente necesaria la participación de miles y miles de individuos, de personas, muchísima gente, en muchísimos lugares del gran engranaje social que
mantenía esos campos, que les suministraba lo que necesitaba, que se encargaban del transporte, es decir, había multitud de individuos. Claro, el problema, señala Bauman, es que muchos de los individuos que están sentados en una oficina, en un despacho, les llega un papel, hacen algo, lo despachan y forman parte de ese gran engranaje que está al servicio del exterminio, pero el individuo no ve ni las consecuencias lejanas de sus acciones, ni los efectos colaterales, ni ve más allá del sentido de lo que hace de manera inmediata, pero no llega a tener un sentido de su propia responsabilidad como copartícipe de esa acción colectiva, ¿no? Pierde el sentido de la autonomía de la voluntad, pierde el sentido de la responsabilidad, ¿no? Entonces se refiere a este tipo de fenómenos Bauman. Bueno, y lo voy a dejar porque hay un debate, pero ahí es que eso también es... Hay un último debate que simplemente lo menciono, que es el de la neutralidad, la supuesta neutralidad de la técnica. Es decir, aquí hay dos posiciones fundamentales, que las enuncio nada más. Una, la que dice, un artilugio técnico no es ni bueno ni malo, sino que depende de cómo se utilice y de qué fin le demos. Esta era, digamos, la postura clásica. Esta postura ha hecho crisis en el siglo XX completamente. Y en el siglo XX hay multitud de concepciones filosóficas que alertan sobre la no neutralidad de la técnica, porque vienen a señalar, por decirlo así esquemáticamente, que el medio por sí mismo genera el fin. El medio genera el fin. Bueno, y no me extiendo más, pues muchas gracias por su atención, me parece que he estado mucho tiempo. Gracias. Si quieren hacer alguna pregunta o yo sé contestar hacer alguna aclaración en relación, no sé quién de ustedes ha levantado antes la mano, me parece que usted. Bueno, muy agradecido por su charla, que está muy clara y muy concreta y muy densa dentro de un entendimiento de lo que usted ha dicho de que todo es el proceso. Pero bueno, yo ayer estaba hablando concretamente, repasé, reviví de nuevo la película de Zuckerberg de Facebook del año 10, con toda la influencia que ha tenido brutal, tiene en este momento en el pensamiento humano, en el dominio del pensamiento humano. Y eso también lo asocio un poco lo que decía ahora sobre las cuestiones de la inocencia de la técnica o no inocencia de la técnica, pero sí de un tema que tenemos en nuestro pasado español educativo, algo maravilloso, que es el pensamiento de Giner, con la educación libre y la verdadera desarrollo profundo educativo, donde puede estar a lo mejor la base precisamente de que la técnica realmente sí que sea neutral cuando el individuo sea verdaderamente educado en su total dimensión individual. Es decir, no como un ser manipulable y que en todo momento no piense sino que sea un esclavo de lo que digan más media. O sea, un poco lo que dice con eso, que bueno, de alguna manera a lo mejor yo creo que es esperanzador si eso que es ya de hace más de 150, casi 200 años, se lograse y se dirigiese hacia una educación que realmente se enfrente a toda esta marabunta de internet y de todo lo más media que van llegando y las manipulaciones. Para mí, por ejemplo, el escándalo que hay con los móviles y los adolescentes, se está pidiendo que no haya esa libertad de móviles desde los 12 años, que esa es la moda, es decir, que los niños van al instituto ya con un móvil, porque si no se pierden, ¿no? Pues nada más esto, simplemente agradecerle mucho su charla porque me ha motivado mucho todo esto. Yo ayer volví a ver esa película y me encantó. ¿No? ¿Qué película es? La de la clase social. La clase social. Sí, que es de Zuckerberg, el estudiante de Harvard, que en el año 10 se estrenó la película en que se forma este descubrimiento maravilloso de Facebook por un lado, pero por otro lado también muy tremendo. Sí, yo, bueno, no tengo mucho que decir, comparto la reflexión de que la educación es... Bueno, la educación en sí misma también es un objeto de tecnificación, quiero decir, fíjense si ahí ha habido discusiones de técnicos y especialistas y pedagogos que discuten sobre cuáles son las técnicas pedagógicas más adecuadas y las técnicas...
O sea que eso daría lugar a otros debates, pero claro que sí, que el individuo que se forma de acuerdo con los ideales de humanistas, de autonomía, de pensamiento libre, de tener un criterio propio a partir de los métodos de la institución libre de enseñanza, pues es un individuo menos manipulable. Bien, yo eso lo comparto. Ahora, tengo muchas dudas sobre si eso a esos individuos también les salva de la problemática que se genera en nuestro mundo, con toda la complejidad que tiene la vida social hoy y todas las, digamos, los peligros que genera el desarrollo de la técnica como de un desarrollo desaforado. Desde luego lo que siempre es mejor es que sí, que el individuo tenga un criterio propio y autonomía para pensar, eso sin duda, pero no tengo más que decir sobre eso. Me parece que estaba antes y después Andrés. Quería hacer una reflexión sobre el hecho de que el factor limitante que también la técnica implica para el desarrollo humano. Porque, claro, ahora mismo la gente sabe utilizar un ordenador, sabe utilizar, o sabe cómo usa la luz, por ejemplo, cómo usa muchas cosas que si le llevaran 3.000 años atrás, por ejemplo, parece que tendría ventaja porque sabría cosas que los demás no saben, pero es incapaz, por ejemplo, sabe que existe la electricidad, pero sería incapaz de hacer nada eléctrico, porque no sabía cómo se hace, o diseñar un motor, o sea que esa ventaja, bueno, primero le quemarían, por supuesto, le quemarían por lujo, pero si no le quemaran, no podía hacer nada, no podía sobrevivir probablemente ni una semana en un entorno, digamos, antiguo, ¿no? Donde la gente era capaz de sobrevivir por sí solos, ¿no? Claro, que cultive el campo, que extraiga de la tierra lo que necesita para comer. Entonces alguien que se dedica a otro tipo... Estamos más limitados quizá que antes. Pero ese es el fenómeno de la especialización, de la división social del trabajo, que lleva a que los individuos nos especialicemos en unos campos y no sepamos de lo demás, ¿no? Sí. Prácticamente nada. Andrés. Sí, no sé si fue ayer o antes de ayer, escuché que unos estudios indican que en el año 31, o sea, estamos dentro de muy poco tiempo, la inteligencia artificial va a escapar al control humano. Claro, ahí entramos en un mundo en el que el ser humano va a ser ya completamente diferente, ¿no? Este es un mundo alucinante, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, sí, yo es que no puedo más que sentir pasión, interés y temor al mismo tiempo, todo junto, claro, porque sí, ¿qué podemos pensar? Pues que si escapa a nuestro control, parece ser que hay peligros terribles, ¿no? Incluso que puedan las máquinas, digamos, establecer entre ellas diálogos en relación sobre la idoneidad o falta de idoneidad de utilizar el arma nuclear. Yo he leído cosas de ese tipo, es decir, eso sería una locura. Pero bueno, claro, porque ahí se produce una cesión del control humano directo sobre esas fuerzas que hemos desencadenado y que escapan a nuestro control, ¿no? Es decir, cuando se dice, bueno, el coche que nos va a llevar sin un conductor, y todos pensamos en eso. Claro, yo he leído que cómo eso salva luego las dificultades de tipo moral que pueden darse, a lo mejor es algo muy traído por los pelos, pero por ejemplo, he leído lo siguiente: si se produce una circunstancia accidental en el que ese vehículo conducido por una máquina tiene que optar entre atropellar aquí a 2 personas, pero que son ancianas, y aquí a uno solo, pero que es un niño, ¿qué hará la máquina o qué decisión tomará? ¿No? Porque claro, hay que dotar a esos programas de determinadas capacidades para tener que tomar decisiones en determinados contextos. Entonces, las cuestiones morales, políticas, tienen que quedar bajo el control humano, no se puede delegar en la máquina, pero no sé si eso lo podemos todavía controlar, o sea que no lo sé, estoy en la misma actitud de espera y de inquietud en que estás tú, no puedo decir nada. Sí. Yo creo que, no sé si hay alguna palabra por tú. No. No, porque era un poco ahí de esto. Yo creo que parece como que la inteligencia artificial, la tecnología, es un fondo, vamos, un saco sin fondo de conocimiento.
que se mueve por algoritmos. Entonces, claro, con esas variables que hay informática. Yo creo que lo que puede diferenciar al ser humano es que convendría considerar es la capacidad de imaginar. Pero todo lo que supone la imaginación, el ser humano nunca lo va a poder tener. Nunca está a disposición de la tecnología, ni en este caso de la inteligencia artificial. Tiene que ver un poco con lo que tú comentabas ahora, a pesar de que es un ejemplo terrible, porque no sé qué haría una máquina, pero no sé qué haría yo, tampoco en esas circunstancias. Pero es verdad que esa capacidad de imaginar, de poder pronosticar, de poder anticipar, yo creo que eso nunca lo va a adquirir un aparato. Poder anticipar, déjame que diga dos cosas muy brevemente. Primero, imaginar, si es el arte de crear imágenes, eso lo hacen las máquinas, crean obras artísticas. No. Sí, crean obras artísticas. No, que no me refiero a eso. Y sobre lo de anticipar, yo que soy muy aficionado al ajedrez, sé que una máquina nos gana a los jugadores de ajedrez porque anticipan las consecuencias de las jugadas que se realizan sobre el tablero. Es decir, que la capacidad de anticipar a partir de la situación dada tiene una capacidad de cálculo, o sea, no por cálculo, por ahí no hay nada que hacer. Claro. Es verdad, pero con menos. Si hablamos de hacer una poesía o no, cosas claro, así, anticipar, no sé si tú lo comentabas antes, e imaginar, donde también influyen otro tipo de indicadores y de valores. En el ejemplo que tú pones, realmente uno lo que está de alguna manera poniendo en equilibrio son dos vidas de alguien, por seguir ese ejemplo, ¿no? Muy mayor, con una proyección vital muy corta, con una vida de alguien, solo una, pero muy joven, que tiene una proyección vital muy grande. Esa parte pone en juego un sistema de valores, que es donde yo también un poco me refiero a la capacidad de proyectar e imaginar con otra serie de indicadores que no son solo el cálculo de probabilidades. Yo, como no soy experto, no te puedo contestar con conocimiento de causa, pero las cosas que yo leo es que todo eso está al alcance ya de los... No sé si... Sí. No, bueno, un poco en contraposición a lo que dice ella, y es que no sé si, bueno, supongo que habréis leído muchos artículos acerca de inteligencia artificial, algunos, y es que hay una tendencia por la gente de la calle, por los técnicos, por los ejecutivos incluso, en confiar en la inteligencia artificial. Quiero decir, tú hablabas de la tecnocracia hace un momento, pero es que realmente se han hecho entrevistas en empresas y hay empresarios que deciden dejar de tomar decisiones y que sea una máquina la que tome las decisiones, ¿vale? Quiero decir que hay una tendencia a pensar que incluso una máquina podría tomar mejores decisiones acerca del ejemplo que hemos puesto del niño y los abuelos, que es delegar. Tenemos una tendencia a delegar. De hecho, también hay personas que incluso, sobre todo por los argumentos que emplea esta inteligencia artificial, el chat GPT que hace consultas de tipo personal o psicológico, ¿vale? Y le resultan muy fiables por la manera en que habla la máquina. O sea, tenemos una tendencia a confiar en que las máquinas fallan menos que los humanos. Y eso entiendo que puede ser un problema. Pero es una forma de delegar en la máquina, es decir, abandonar nuestra responsabilidad para delegar en la máquina, porque nosotros no tenemos remedio, a ver si las máquinas lo hacen mejor. Entonces delegamos en ellas. Es un poco para asustaros, simplemente. Pero las máquinas, ¿qué tipo de...? Quiero decir, cuando uno decide, tiene que acogerse a un criterio, y los criterios están orientados por valores. Es decir, ¿cuáles son los valores de la máquina? Pues aquellos que los programadores les han inculcado. O van a desarrollar valores propios, porque eso es tremendo, ¿no? Y si van a desarrollar valores propios que son completamente ajenos a los valores humanos, pues eso puede ser muy preocupante. Otra programación. Se programa y es predictivo, pero la inteligencia artificial no es predictiva. Pero Pepe. Es que si una gran corporación, la máquina, decide que hay que echar a 1.500 trabajadores, automáticamente le hacen caso a la máquina, porque le viene bien a la filosofía de la mentalidad. Pero si por casualidad dice que hay que revisar el sueldo, a los salarios de los trabajadores, en un 7%, por ejemplo, automáticamente quitan la máquina porque dicen que eso es un error. Seguramente no, porque eso se supone que se dan instrucciones, porque eso puede
incremento de salario puede beneficiar a la empresa en un momento determinado, a determinadas personas seguramente. Quiero decir que no tiene por qué ser en esa dirección. Es decir, que es mucho más complejo. Decir, no bueno, pero la que... decisión que tome, en cualquier caso, puede responder a los valores que el propio empresario le ha dado a la máquina para que decida conforme a esos principios. Claro, claro, sí, y además siempre se le echa la culpa a la máquina. No, es que la máquina ha dicho que hay que echar a 1.500. La máquina ha dicho que no se suba al sueldo. Digo yo, vamos, no sé. A ver. Hará aproximadamente unos 45 años o 50 que yo leí un libro, se llamaba El shock del futuro, y lo escribía Alvin Toffler. Este señor hacía referencia a lo que ha estado usted hablando sobre las innovaciones, la progresión y la velocidad incluso del progreso que existe en comparación con los años anteriores. Yo recuerdo que de esta tesis que escribía este señor hablaba que hasta no hacía mucho los desarrollos, el desarrollo de las técnicas, la revolución industrial sobre todo, que fue un hito muy fuerte entre el antes y el después. La progresión era hasta entonces una progresión aritmética, pero que luego cambió a una progresión geométrica. O sea, los avances podían transcurrir, pongamos, 1000 años, ¿no? Desde la edad, principio de la edad medieval hasta el siglo XVIII, XIX, en que se podían inventar, pongamos, en proporciones, pues una docena de cosas. De entonces a esta parte no es una docena de cosas, es una docena de cosas multiplicado a su vez por un exponente 12. Pero luego, como estaban diciendo ahí, el dilema de la técnica, los móviles. Vamos a hacer una cosa simbólica del móvil, ¿no? Nos asustamos porque los niños pequeñitos llevan un móvil. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Cuando va un bebé a los hombros del papá y lleva apoyado en la cabeza el móvil, el nene, y va viendo. Y nos asustamos. Nos asustamos cuando en tiempo de Galileo, que estaba usted diciendo, se inventaban más cosas que superaban la creencia de la mitología, ¿no? De lo que imperaba entonces. Yo creo que no existe ningún peligro ni nada, y no es que sea esto muy importante, con que ahora los niños, los bebés, puedan llevar un móvil en la mano. No, estamos dentro de esa progresión geométrica que Alvin Toffler decía. O sea, dentro de 5 años, o pongamos dentro de 10 años, lo que se haya descubierto, lo que se haya desarrollado, estará a miles de kilómetros de lo que en comparación hace cosa de 50 años se haya inventado. O sea, no hay que negarse, no creo que haya que negarse o que negarle a un niño que use un móvil, que use un ordenador, que use una tablet. ¿Por qué? Porque esos niños, cuando pasen 20 años más, es como si a nosotros nos hubiera pasado toda la vida en cuanto a su desarrollo. Y esto es una crítica mía. Entonces, no hay que hacer una negación. No, pero yo pregunto, bien, el desarrollo técnico trae muchas ventajas, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, evidentemente, pues me parece maravilloso todo lo que ha conseguido, pero la pregunta es, ese desarrollo técnico acelerado y cada vez más acelerado, que se convierte en un desarrollo del cual perdemos el control, tenemos que asumirlo y esperar que siempre va a resultar beneficioso, porque según su hipótesis solo hay que esperar algo positivo de ahí, ¿no? Y evidentemente hay muchos ejemplos históricos de que no ha sido así. O sea, la invención de del uso de la energía nuclear pues puede servir a unos fines en medicina y a otros fines en la guerra, y pues lo mismo puede ocurrir en otros ámbitos. Entonces, ¿por qué tener esa... ¿No es excesivamente optimista pensar que todo lo que va a venir de ese desarrollo técnico es positivo, sobre todo si perdemos el control? Porque parece que esa es la cuestión, que perdemos el control del ritmo en que se desarrolla y de todo aquello que produce, que ya no podemos nosotros controlar, ¿no? Es como decía usted hace un momentito antes, no son las cosas como son, sino cómo las empleamos.
No son para lo que sirven, sino para cómo las empleamos. Esa es una de las dos visiones, sí. ¿Una pistola se puede emplear bien? Sí, por ejemplo, alguien... La policía, perdón que te interrumpa, la policía es a la que nosotros como sociedad licitamos para que utilice esa pistola para defendernos. Una bomba. Luego, yo que bomba soy atómica. antiarmas, entiendo que como sociedad licito a la policía que utilice esa arma para defenderme en un momento dado desde el punto de vista de la legalidad. Entonces... ¿Y una bomba atómica? No. Perdón, la bomba atómica... Yo soy antiarmas. La bomba atómica... Con lo cual, podríamos decir que sí hay algunas cosas que lo que es el artilugio en sí podría ser peligroso. O no pensar en un instrumento de tortura, por poner un ejemplo. O sea, quiere decir que quizás hay artilugios que no son neutrales. Pero la bomba atómica no es producto de un invento para aniquilar a miles de personas. La bomba atómica es un producto de cuando se estaban estudiando las reacciones atómicas, cuando se empieza a descubrir los efectos de los rayos X, cuando se empiezan a descubrir que eso podía ser el origen de una fabricación de energía, que ahora tenemos, y que en muchos sitios, si no fuera por las reacciones atómicas, de la cual se hizo la bomba atómica, ha sido un avance grandísimo, grandísimo. No es como cuando se descubrió esto de lo de los que van volando por ahí, ¿cómo se llama? Drones. Los drones. Cuando vi que se había descubierto, se había hecho lo del dron, digo, verás tú como en poco tiempo van a emplear esto para algo negativo. Efectivamente, un dron le cuelgan una bomba, va volando, y la sueltan donde quieran. O sea, no es lo que se inventa, sino cómo una facción maliciosa de la gente, de los humanos, son capaces de emplearlo para esas cosas. Pero, si me permite una precisión, por ejemplo, sí. Sí, perdón. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que creo que toda prohibición, sin más, pues hay que pensarse. Pues no creo que para evitar que un niño se enganche al móvil, muerto el perro se acabó la rabia, le quitamos el móvil. Estoy de acuerdo que no. Pero sí que creo que se descuidan otros factores que parece que son, que no tienen un efecto secundario negativo y lo tienen. Por ejemplo, los niños, cuando los niños están todo el día con el móvil y la pantallita, el problema es que generalmente los niños no obedecen, imitan. Aprendemos por imitación. ¿De acuerdo? Un niño que está comiendo con los padres todo el rato con la pantalla del móvil, todo el tiempo con el móvil, y que va en el coche con el móvil, que está todo el rato con el móvil, está perdiendo la riqueza de lo que le contextualiza del mundo que le rodea, está perdiendo la capacidad de aprendizaje por imitación, está perdiendo la capacidad de aburrirse para imaginar y crear. Es decir, que hay una serie de trastornos que acarrea el uso del móvil de manera, sí, aunque no sea adicción, los niños es muy común. Ahora al niño, para que no se aburra, pues le ponemos la tableta en el coche. Para que no le dé lata en el restaurante, le dejo el móvil y le pongo dibujos. Esto tiene mucho que ver con que lo haga. Luego sí que hay, no voy a decir trastornos del desarrollo, pero sí que hay efectos secundarios que no se pueden desarrollar como herramientas útiles de aprendizaje y de desarrollo cuando decimos que dejamos al niño en móvil y que tampoco pasa nada. Por favor, tenéis que dejar. Si quieres decir algo. No, porque se han dicho tantas cosas que no...